Pues nuestra última ponencia de hoy con nuestro invitado, amigo, compañero Enzo de Paola. Enzo es un astrólogo profesional con más de 30 años de experiencia, especializado en astrogenealogía, creador del software astrogenealógico y también es el único software que hay en este momento a nivel mundial que trabaje la astrogenealogía. Es psicólogo, también es creador de la técnica del movimiento, constelador familiar y tiene un doctorado en enfermedades psicosomáticas. También es el creador del ritmo gestacional y conferenciante, escritor y docente y sobre todo un gran amigo y uno de los grandes aportantes a la nueva concepción astrológica. Enzo, bienvenido y ahora Juan Carlos. Prácticamente Enzo ya es de la casa. Aquí ya lo hemos visto varios domingos con nosotros, abriéndonos todo ese panorama del signo oculto y de la astrogenealogía. Y yo diría que el objetivo principal es abrir conciencia de dónde venimos y buscar nuestro rol en ese sistema familiar a través de la gran herramienta como es la astrología. La ponencia de Enzo se titula La carta prenatal, un diseño gestacional. Y bueno, hoy nos vemos virtualmente, en septiembre nos vamos a abrazar, a tomar unos buenos vinos, mi querido Enzo, y a reírnos de este mundo. Pues qué maravilla. Oye, bueno, yo primero que todo feliz de poder participar, de ser eh, un expositor de este maravilloso, fabuloso congreso que ustedes han preparado, que ustedes preparan, que me parece un aporte espectacular, esos aportes que uno siempre tiene que aplaudir, siempre tiene que honrar, porque es lo que enaltece siempre a la astrología. Y yo siempre digo que Martín Ochoa, igual que Juan Carlos Gómez, son dos personas, bueno, primero de mi muy alta estima, de mucho cariño, de mucho respeto, y siempre aplaudo y admiro el trabajo y el aporte que ofrecen y que también nos permiten a nosotros en la participación semanal, diaria, ¿no? En estos programas tan buenos y este congreso que está siendo todo un éxito. Así que muchísimas gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que están aquí, que nos siguen, que gustosamente y con muchísima paciencia nos acompañan. Y a ustedes, bueno, mira, mi cariño, mi aprecio y feliz de que vengan pronto, de que estén aquí ya en septiembre con el Congreso de Almas en Palma de Mallorca. Allá estaremos, Enzo. La temática, Mm. la temática de hoy. Bueno, mi ponencia, como ya lo has dicho, Juan Carlos, la ponencia sobre el mapa prenatal, un diseño gestacional. Siempre ha habido mucho interés en ese mapa, en los conceptos de los mapas que apoyan o que pueden también darnos una información adicional al mapa tropical, ¿no? A lo que es el mapa natal. Eh, Nuestro mapa natal que siempre conocemos, que siempre nos dispone de una información, digamos, esa información egoica, ¿no? Yo le llamo siempre la información egoica, la información conductual, aquello que traemos para el aquí ahora. Ese es ese mapa tropical. Pero ¿qué pasa cuando se complementa con una información que en lo sistémico, por ejemplo, dadas mis prácticas, mis investigaciones, he visto que nos da un enriquecimiento, ¿no? De eso se trata un mapa prenatal, un mapa que se basa en unas reglas, en lo que se conoce como la escala de Hermes, que también es conocida o llamada como la rutina de Hermes, que es antiquísima y ha sido utilizada por muchos astrólogos para correcciones de hora. O sea, da una muy alta efectividad para la corrección de la hora, pero también nos permite calcular un mapa de concepción. Nos permite, viendo los diferentes órdenes según la posición que tiene la luna de nacimiento en relación con la luz creciente o decreciente con el sol, si está sobre el horizonte o bajo el horizonte de la carta, nos permite tener una información de un diseño
Por eso yo le llamo el diseño gestacional, que sería ese mapa prenatal y qué ocurre cuando se superpone con la carta natal. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer? Bajo lo que yo he ido desarrollando y también tomando de otros investigadores, he ido teniendo una estructura que me permite o me proporciona eh, poder llegar más a fondo o tener una capa, ¿no? Poder abrir una capa dentro del mapa natal para saber sobre todo qué ocurría, qué información inconsciente tenían los padres. Lo que conocemos como el proyecto y sentido, también todo aquello que está representado con los procesos del psiquismo fetal. O sea, cómo se vive ese psiquismo fetal a través de ese mapa de gestación y cómo estos aspectos de la primera carta, de esa carta previa, van a estar en conexión, van a entrar en contacto con el mapa de nacimiento. O sea, ¿qué corrobora, qué refuerza o qué puede cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que puede mejorar o qué puede irse desarrollando a través de ese mapa prenatal en el mapa natal? Esos serían los principios que yo estoy abordando y que quiero presentar en esta ponencia. Y por supuesto lo he hecho en tres fases, ¿no? Presentar un poco lo que es o lo que significan los distintos planetas bajo el movimiento gestacional, lo que son ejemplos donde están las cartas de ustedes, que con mucho cariño me han permitido presentarlas, las cartas de Juan Carlos y de Martín, pero su diseño gestacional, sus cartas prenatales, y también otras dos cartas de dos casos que quiero enseñar. Y finalmente, ¿qué significa, ¿no? Tener un sol de concepción diferente a ese sol natal, por supuesto. Tenemos un sol de nacimiento y un sol de concepción. Entonces, ¿qué información nos permite, nos ofrece ese sol de concepción? Enzo, y es que fíjate cómo en Oriente, en China, el gran emperador, cuando se acostaba con todas sus concubinas, había un registro. Cada vez que se acostaba con la concubina, miraban la hora y sellaban el proceso precisamente para tener la certeza de esa carta prenatal, porque para ellos era mucho más Muy importante el importante. momento de concepción que el momento del nacimiento, ¿no? Totalmente, correcto. Tantos años atrás, esa importancia que tenía para muchas culturas eh, el tema de la concepción y claro, ya después adentrado en el mundo de lo sistémico, en el campo de las constelaciones, la vida no comienza en el momento que nacemos, la vida comienza muchísimo antes. Hay una vida que ya está en esa primera fase que es incluso antes de la misma concepción ya hay un proyecto del padre, que es un proyecto inconsciente, antes de la noticia de la concepción. Entonces, después viene el momento de la concepción, ese proceso gestacional, y luego viene el nacimiento. Fíjense cómo tenemos varias fases en donde se van reproduciendo informaciones que nos van ya indicando qué parte podemos tomar de ese proyecto, de esos programas parentales, o también de aquello que viene más atrás, que ya quiere decir también de la información que viene detrás de mi padre, detrás de mamá, a través de sus, de lo que es la información genética y de lo que es la información psíquica. ¿Qué les parece? No, Va- maravilloso, me encanta. vamos Bien, entonces, yo quiero compartir la pantalla sí, ya tienes ahí permisos y todo para abrir. para entonces hacer aquí la presentación de la carta prenatal, un diseño gestacional y hablar un poco de esos antecedentes, ¿no? También que donde yo me he basado, he buscado información sobre la gestación y el modelo planetario, sobre todo, y eras de estos autores, de estos personajes, Paracelso, por ejemplo, que dio origen a un orden cíclico donde los planetas representan los meses del periodo gestacional. Fue uno de los primeros, Paracelso, que mostró un poco este ejemplo que voy a enseñarles a ustedes. Y también esta misma teoría la afianzó mucho después el creador de la antroposofía, que es Rudolf Steiner.
podemos apreciar lo siguiente, ¿ve? A ver, bueno, déjame ver una cosa. Aquí, había saltado esta primera diapositiva. Cuando nosotros hablamos del modelo de gestación planetario, partimos al revés. Nosotros siempre estamos acostumbrados a mirar el comienzo desde el Sol. En el caso del modelo gestacional es partiendo desde Plutón. Plutón sería lo que nos lleva a emprender el viaje desde la nada. O sea, eso que es prácticamente lo más pequeño, ¿no? Lo más ínfimo, la mórula. Es ese comienzo de la gestación. Y Plutón nos conecta con una sensación de vacío en ese inicio del viaje. Luego, el primer mes está relacionado, está como identificado a través de Neptuno. Todo lo que nosotros pudimos percibir en el primer mes está relacionado a Neptuno y también con la sensación del aislamiento y todo lo que fue ese primer implante, ese implante del embrión en el útero con la placenta y el líquido amniótico. Por eso de allí se puede tener un sentido, una percepción oceánica, un ser uno con todo, ¿no? Eso viene de esa cualidad que representa Neptuno con el primer mes del embarazo. Como haya sido ese primer mes de mamá, se va así a replicar o posiblemente va a tener una resonancia en nuestro Neptuno natal. Entonces es importante ver en qué condiciones se presentaba ese Neptuno en el mapa de concepción y cómo esto puede repercutir en situaciones que me lleven a mí a una conexión realmente mística, por ejemplo, me lleve a una conexión de tener un poder, ¿no? Un poder digamos, de desarrollar experiencias espirituales o tener también una especie de insight cuando estoy frente al mar, cuando estoy en ambientes relacionados con el agua, pero también puede pasar todo lo opuesto. Puedo tener una sensación de ahogo, puedo tener una sensación de que me voy a morir, de que algo puede pasarme, y eso me puede producir también una búsqueda de aislamiento a mediados o en el desarrollo de mi propia vida. O sea, esas personas que de repente deciden o actúan siempre de manera como tipo burbuja, ¿no? Se aíslan, se evaden y tienen mucho que ver con la experiencia también que mamá pudo introducir o esa relación psíquica que la madre pudo generar en el primer mes. Por eso vemos la relación con Neptuno. Luego viene el segundo mes, Urano, la conexión con Urano. Fíjense que ya Urano representa la división. Entonces, en este segundo mes del embarazo está la primacía del corazón, está la parte del sistema nervioso en desarrollo, el cerebro y también el oído. Fíjense que en los casos que yo he estudiado de autistas, de niños autistas, donde he encontrado situaciones muy que repercuten muchísimo, es en los casos del segundo mes, la relación del Urano prenatal y el Urano natal. Entonces tiene mucho que ver con este periodo, con lo que se está desarrollando en ese periodo y qué puede estar pasando, qué pudo afectar en dicho desarrollo a partir del segundo mes del embarazo. Esto también nos lleva simbólicamente al momento de la diferenciación, ¿no? De la aceptación materna. Es en ese proceso uraniano del segundo mes. Como vemos o esperamos que haya sido el movimiento dado en ese segundo mes de embarazo de mamá, se pueden también representar asuntos relacionados con la posición del planeta Urano en la carta natal. Por eso también sería interesante observar cómo actúa Urano en esos escenarios de la carta natal donde uno se separa de algo, donde uno rompe con algo, donde uno sufre la división de algo. Entonces, qué tanto significó estos elementos desde la
condición psíquica, ¿no? Desde esa conexión psíquica en ese momento de la gestación y cómo después se vuelve a recrear o se vuelve a representar en mi vida a través de los movimientos de Urano o cómo está Urano en la carta natal. Ya el tercer mes, un mes donde pueden apreciar que está el pleno desarrollo mesodérmico, hablamos de Saturno, interviene u opera Saturno. Entonces Saturno ya nos está planteando también asuntos relacionados con las limitaciones. ¿Presentó mamá alguna limitación? Mamá me estaba mostrando en ese momento una fuerza de mayor autosostenimiento. ¿Cómo yo represento después ese autosostenimiento, esa capacidad de estructuración y de poder superar barreras en mi vida dependiendo en la posición donde tengo a Saturno? Luego, hacia el cuarto mes, vemos lo que está representado por el crecimiento a través de ¿quién? A través de Júpiter. Júpiter comienza a mostrarnos, a partir de ese cuarto mes del embarazo, todo lo que va creciendo. También la criatura, también el feto, percibe desde esa parte más psíquica que está haciendo grande, se va haciendo grande, tal cual como la función de Júpiter. Aquí encontramos también la primacía del hígado. ¿Ven? La primacía del hígado, de ese pequeñísimo órgano que se está formando en ese instante, pero lo que nos lleva como eco en ese viaje gestacional es qué tanto tengo yo la libertad de sentir que estoy siempre obteniendo o logrando ser más grande. Por eso conectará Júpiter con nuestra sensación de grandeza, conectará a Júpiter en la carta natal con el lugar o la posición donde podemos hacernos grandes, donde podemos tener expansión, donde podemos crecer. Y si ese crecimiento es sano o no, depende mucho de esas experiencias del cuarto mes. Luego, Enzo, y sí, es que en estas primeros, fíjate cómo los primeros 3 meses es donde hay rebote, mareo, una adaptación del cuerpo, ¿no? De la mamá. Y posteriormente del tercer, cuarto mes, que es cuando ya entra la etapa de Júpiter, ya hay un mayor gozo del propio embarazo que los primeros 3 meses que son tan Urano, Plutón, Urano, Neptuno y Urano, ¿no? Que es... sí. Incluso periodos de riesgos, de grandes riesgos, donde la criatura se puede perder. El proceso plutoniano, neptuniano y uraniano son como esas primeras pruebas, ¿no? Para la propia vida de la criatura. Y así como tú decías, parece que después se va asentando después del paso de Saturno hacia Júpiter. Y aquí llegamos al quinto mes con Marte. Fíjense que ya con Marte hay una mayor experimentación de los movimientos fetales. Precisamente coincide con lo que Marte representa. Marte representa el movimiento y por eso allí tenemos en el quinto mes la primacía de los músculos, del cerebro y también de los sentidos. ¿Y qué es lo que está representando Marte como energía para la criatura? La fuerza, la conexión con la fuerza. Y así también en la carta natal nos identificará en realidad cómo nosotros representamos esa fuerza en, en aquella parte, ¿no? En aquella área de la vida en donde está ubicado Marte. O sea, cómo se representa ese movimiento hacia adelante, ¿no? Ese movimiento que también genera acción, que genera el poder irse haciendo presente una individuación. Aquí ya hablando desde la carta natal, claro. Luego hacia el sexto mes tenemos la conexión con Venus. Y en ese sexto mes, ¿qué es lo que se está haciendo más partícipe? ¿Qué es lo que está fluyendo? Las sensaciones táctiles, auditivas, hay un impulso hacia adelante y hacia atrás. Es lo que hablamos ya del equilibrio. Y está muy relacionado a Venus y también a la conexión con el placer. Entonces, ¿cómo mamá experimentó, cómo mamá transmitió una sensación placentera o no? ¿Qué estaba pasando en los procesos también afectivos
de mamá en ese momento, y desde allí, desde ese sexto mes, se puede entonces presentar una identificación de mi Venus natal, y ese Venus natal me va a mostrar en mi vida actual, a través de mi carta, cómo yo vivo el placer, cómo conecto con el placer, cómo me relaciono y cómo también puedo conseguir el equilibrio, o qué tanto yo vivo en circunstancias de desbalances. Pero va a haber allí una complicidad importante de cómo se filtraba, no solo ya en lo biológico, ¿no? Porque aquí decimos lo que se comienza a filtrar de lo que mamá come, ¿ven? Con el tema de Venus, pero también cómo la criatura comenzaba a filtrar las emociones de mamá, lo que sentía mamá, lo que mamá escuchaba y lo que mamá palpaba. Y cómo eso después lo llevamos a través de Venus en la carta natal, cómo lo llevamos a nuestras experiencias sensoriales, cómo lo llevamos a nuestras experiencias de las relaciones afectivas, de las relaciones con los demás y también de nuestra propia autovaloración. Ya hacia el séptimo mes está el ensayo, se le llama ensayo de respiración, porque sabemos que un feto, una criatura, no está respirando con sus propios pulmones en la placenta, ¿no? Entonces, hay un ensayo de respiración, o sea, de oxigenación, pero en la conexión que tiene que ver con la madre a través de quién? De Mercurio. Es ese ensayo de la respiración del oxígeno en la placenta por medio de lo que representa el movimiento del planeta Mercurio y luego cómo esa respiración, cómo esa oxigenación, yo la consigo por medio de lo que se expresa, de lo que se manifiesta, de lo que se piensa en la vida, viendo dónde está el contacto o el movimiento de ese planeta en la carta natal. También aquí comienzan a existir variantes anímicas de la madre. Esas variantes anímicas se hacen más fuertes o más presentes del sexto al séptimo mes. Ya el octavo mes es es un mes, como pueden apreciar, lunar. Es el mes que conecta con la luna. Entonces, en el octavo mes tenemos la funcionalidad del timo. La cabeza está ¿cómo? ¿Cómo está la cabeza del feto? Ya está abajo en el canal de parto. Y aquí comienza a haber una conexión con el sentido de protección. La criatura puede decir, me siento protegida, ¿no? Puedes decir, puede sentir, ¿no? Puede sentir, me siento protegida, me siento ya preparada para poder ser tomado y ser contenido, ¿no? Es la sensación lunar. Y está siendo arropado por toda la emocionalidad que mamá le está brindando en ese momento. Y finalmente viene el sol. En un parto normal, en una gestación normal de 9 meses, llegamos ya a ese momento crucial, el momento del yo soy yo a través del sol, que es la maduración y el momento que uno dice, ya estás listo para nacer, donde ya ese movimiento gestacional te ha llevado a ese contacto, a ese último recorrido que es la fase solar, donde va a dar a luz la madre, es la salida al mundo. Entonces apreciamos cómo desde Plutón, la nada, donde están los primeros vestigios entre la muerte y la vida, ¿no? La muerte de muchísimos espermas anteriores para llegar tú, para poder llegar y fusionarte con ese óvulo y luego comenzar ese proceso hasta el momento donde llegamos al sol, llegamos a la luz, que es el nacimiento. Entonces, esto es lo que se plantea como el modelo planetario a través de la gestación. No sé, están muy callados hoy, ¿eh? Bueno, Enzo, hay una pregunta. ¿Qué pasa con... Este es el modelo global, la visión global, pero cuando Sí, una persona nace al sexto mes, séptimo mes, ¿cómo se vería reflejado en esto? claro, cuando hay un 6 mesino, un 7 mesino, fíjate que se dice como si se interrumpe estos procesos. Es como si estos procesos quedan pendientes de maduración. Entonces, ¿qué pasa con una persona que es 7 mesina?
¿Qué ocurre, por ejemplo, con su luna? ¿Qué pasa con su luna en la carta natal? Tiene que realmente hacerse cargo más de sus procesos lunares, de lo que la luna le confiere en su carta natal. O sea, tiene que desarrollar o terminar de madurar esos procesos lunares y esos procesos solares. Sí, Y es que son precisamente va a requerir más atención materna externa, más cuidado, a veces incubadora o de alguna manera reemplazar la luna, ese proceso de los 7 meses, reemplazarlo con un aparato, con un, ¿sí? totalmente. ¿Y sabes qué pasa? Que se convierten en personas incubadoras. ¿Qué significa personas incubadoras? Que están buscando siempre también en la vida a otros que sirvan o que hagan la función de incubadoras. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay un, un desarrollo o una maduración afectiva o emocional. Entonces necesito esa persona que me proteja y entonces estoy buscando la luna, estoy buscando esa luna afuera constantemente, estoy buscando esa luna en relaciones, estoy buscando esa luna en mis contactos, en mis amistades, estoy buscando esa luna en mi campo laboral, estoy buscando esa luna a nivel también profesional y puede crear mucha fluctuación. Entonces por eso digo que son procesos que las personas necesitan madurar, atender y poder mirar de manera muy consciente, ¿no? Cuando hablamos de partos que se dan antes de lo que es la culminación natural, ¿no? De lo que es la terminación del ciclo natural de la gestación. De aquí vamos a partir a enseñar primero cómo se elabora entonces el mapa gestacional, ¿no? El mapa prenatal. Aquí vamos a empezar con la carta de Juan Carlos. La carta de Juan Carlos presenta una luna en Escorpión. Esta luna está abajo, la vemos abajo, la vemos debajo del horizonte. Y está ya en lo que se llama una fase de, aquí se le llama en crecimiento de luz. Está en crecimiento de luz. ¿Por qué está en crecimiento de luz? Porque siempre tomamos la luna como el punto de partida con el sol, ¿no? Y miren el movimiento que tiene, ¿sí? Este movimiento significa en crecimiento de luz, pero abajo. Cuando está en crecimiento de luz abajo, nos va a orientar a ver que la luna tiene que coincidir, la luna natal, tiene que coincidir ¿con quién? Con el ascendente prenatal. Y la luna prenatal tiene que coincidir con el ascendente natal. Entonces, cuando tenemos aquí la carta gestacional, pues ¿qué encontramos? Encontramos que Ascendente en el Escorpio. ascendente prenatal es Escorpio, porque él tiene su luna natal en Escorpión. ¿Y dónde está la luna prenatal? En Leo, donde Juan Carlos tiene su ascendente natal. Vamos a verlo mejor aquí. Cuando hacemos la superposición, aquí lo vemos claramente. Fíjense cómo el ascendente prenatal Escorpión, 26 grados 34 minutos, coincide exactamente con la luna natal de Juan Carlos, que está a 26 grados 34 minutos. ¿Ven? Y la luna prenatal está a 4 grados 45 minutos y el ascendente está a 6 grados 11 minutos. O sea que hay un mínimo error de 2 grados, que no es nada, pero no, se cumple perfectamente la regla. Se cumple aquí la regla. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que Juan Carlos tiene un ascendente Escorpión, tiene un sol de concepción, que eso lo vamos a ver ahora, un sol de concepción Sagitario. ¿Cuál es su sol natal? Su sol natal es Virgo. El sol de concepción va a ser muy importante para conocer un poco sobre el proyecto y sentido parental, que lo vamos a ver a continuación. Y fíjate, Juan Carlos, la diferencia de tu sol, cómo estaba tu sol conectado, ese sol de concepción, en el momento de lo que nos enseña este mapa prenatal, es un sol conectado a Neptuno, un sol conectado, bueno, por supuesto a Mercurio, pero fíjate que es muy neptuniano, ¿no? Mientras que tu sol natal no tiene una conexión en conjunción, ¿no? Con Neptuno,
pero sí hay una cuadratura Sol-Neptuno. Era lo que explicaba cómo el mapa gestacional nos va enseñando aquello que después con el tiempo en la carta natal se presenta como lo que se puede ir desarrollando de ese principio, de eso que pudo ser un principio que viene de una información, por ejemplo, en este caso, una información de tu padre. Esto es una información de papá. Entonces, ¿cómo esto después se representa con esta cuadratura Sol-Neptuno? ¿Cómo se vive desde esta cuadratura Sol-Neptuno, por ejemplo? El fruto de la reconciliación. Ahí vemos el día en que se reconcilió papá y mamá por Claro, la extensa pelea que llevaban y se gesta un Sol-Neptuno, ¿no? un Entonces, Juan Carlos Sol-Neptuno. nació para salvar la relación, Sol-Neptuno. Sí, prácticamente podríamos decir que aquí hay es un sol salvador, correcto, y al ser un sol salvador representa como que el papel de Juan Carlos dentro de la relación de los padres era salvar dicha relación. Pero entonces, ¿qué me trae como consecuencias en mi vida, en mi aquí ahora, en mi vida actual, cuando yo he jugado, ¿no? O he entrado en dinámicas salvadoras? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias o cuál es el precio a pagar cuando tú te involucras demasiado en una situación donde terminas convirtiéndote en el salvador de alguien o tener esa imagen o ese papel de salvador, pero qué tanto te acarrea consecuencias? Entonces, ¿cómo puedo liberarme de ese rol sin que afecte mi vocación de servicio, por ejemplo, mi deseo y la importancia que tiene para mí ayudar a las personas, por ejemplo, o de servir a las personas, pero sin involucrarme tanto que termine agotado o agotándose mi energía o creándose una fuga producto de esta tensión que tiene Sol-Neptuno, como que siempre tengo que salvar para poder reconciliar algo o reconciliarme conmigo. En el eterno ciclo de Salvador que termina como víctima. Como víctima, Sí. así es. En el caso de Martín, en el caso de Martín es interesante porque su carta natal y su carta prenatal, ustedes dirán, oye, pero es lo mismo. Lo que ocurre con Martín es que hay en una de lo que se llaman los órdenes, los enunciados de la rutina de Hermes, cuando tenemos este caso, ¿no? El Sol, fíjense que está arriba, la Luna está por debajo del horizonte, aquí todavía está por debajo del horizonte. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Aquí tenemos, hay una luna debajo del horizonte y está en qué posición de luz. Bueno, Está decreciendo, está decreciendo de luz y debajo del horizonte. Cuando es así, la luna debería coincidir con el descendente prenatal, o sea, la luna natal tiene que coincidir con el descendente prenatal y la luna prenatal tiene que coincidir con la posición del signo donde está el descendente natal. O sea que tiene que ser Virgo también. O sea que su luna natal y su luna prenatal están en el mismo signo, deberían estar en el mismo signo. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí tenemos el mapa prenatal de Martín. ¿Ven? Que la luna, pues precisamente sí aparece en Virgo, está a unos 22 grados del signo Virgo, y tiene un ascendente prenatal Piscis, igual que su ascendente natal. Cuando vemos aquí las cartas montadas, ¿no? Las vemos superpuestas, vamos a encontrar dos ascendentes Piscis, o sea, su carta natal Piscis, su prenatal Piscis, su luna natal haciendo conjunción con su descendente prenatal y la luna prenatal haciendo conjunción con el descendente natal. ¿Ven? Pero claro, hay variantes en este mapa, en el mapa prenatal, a pesar de que tienen las mismas posiciones de signos y ascendentes, pero hay diferencias. Por ejemplo, el sol de concepción es Piscis y el sol de nacimiento de Martín, ¿cuál es? Sagitario. Aquí hay una diferencia, ¿ves? El Marte de concepción está en Cáncer. ¿Y dónde está el Marte
natal está, por ejemplo, el Sagitario. Está en una casa 9 y aquí vemos ese Marte prenatal, Martín, en tu casa 4, ¿ves? En la cuarta casa. Tú sabes que a veces esto sugiere una posición que una vez lo hablamos cuando explicaba sobre los ascendentes sistémicos. Esto vuelve a representar un poco lo que es el custodio de la reina, ¿no? El custodio de mamá. Cuando Marte aparece en esta posición en un prenatal, ¿qué tanto ha tenido que defender, cuidar o ser como ese escudero, ¿no? de mi madre, y defenderla de quién? De algo que podía afectar a mamá relacionado con mi padre, por ejemplo, ¿ves? Fíjate que cuando hablamos de un Sol Piscis, el Sol Piscis de concepción, es un proyecto y sentido de alivio. Uno de los padres, en este caso mamá, busca sobre ese embarazo a un hijo que va a aliviarme la vida, por ejemplo. Sí, así ¿Ves? fue efectivamente, porque ellos viajaron a una zona del país, en la costa, cerca al mar, y viajaban mucho y él ya dejó su familia y no tenía más familia por estar Claro, en la relación con mi padre. Y yo eso lo sentí muchísimo, de tener que ser el soporte, sobre todo en la infancia. Y después sentí una necesidad de retirarme lejos. Incluso viví 15 años en otra ciudad bastante distante, porque sentía eso que tú dices, como de estar ahí para darle soporte. exacto. Tiene mucho sentido. Muy bien. Después vamos a ver otro caso, ¿no? Esto es un caso de autismo, un caso que es muy interesante por la información que ya se tiene, ¿no? Que ya se sabe. Esta es la carta natal de este niño. Este es un niño que ya va a cumplir 12 años. Como pueden apreciar, esta es su carta, tiene el ascendente Virgo. Fíjense dónde tiene la luna la tiene sobre el horizonte, pero la tiene ya en un movimiento creciente, ¿no? En un movimiento ya creciente al sol, ¿lo ven? De luz creciente. Cuando la luna está sobre el horizonte y creciendo, ¿qué significa eso? Significa que esa luna debe coincidir con, por ejemplo, con el ascendente prenatal también, o sea que este niño debe tener el ascendente prenatal en el signo Cáncer, y la luna prenatal debe estar a 0 grados Virgo, porque él tiene un ascendente en el grado 0 de Virgo. Entonces, cuando observamos su mapa, pues encontramos tal cual el ascendente Cáncer prenatal y encontramos una luna a 0 grados del signo Virgo. Cuando lo ponemos aquí, hacemos el montaje, ¿no? Hacemos la superposición. Fíjense dónde está la luna natal de este niño, a 14 grados Cáncer, 43 minutos exacto a lo que es la posición de su ascendente prenatal. Entonces, un ascendente prenatal Cáncer tiene un sol de concepción en el signo Leo y su sol natal está en el signo Tauro. ¿Dónde está la luna? Miren la luna en la exactitud a 0 grados, 1 minuto, Virgo, y su ascendente en realidad está a 0 grados, Virgo, que lo veíamos acá. Creo que lo tenemos más claro en esta primera presentación. ¿Ven? Aquí, 0 grados, 1 minuto. Bien, ese es el grado exacto del ascendente. Entonces, cuando regresamos a ese caso, fíjense que el mapa natal de por sí, cuando estamos buscando los elementos, los factores del autismo, nos va enseñando, son puntos como consecuencias, pero ¿cuáles son las causas? ¿No? ¿Cuáles serían las causas? Hay una información interesante que narra la madre sobre su 6º mes del embarazo. ¿Recuerdan el 6º mes y el Marte, planeta Venus? Venus. Pues ella dice que en el 6º mes el padre se separa de ella. El padre la deja. El padre la abandona.
Entonces, ese abandono de, o sea, el padre de la criatura, claro, ¿no? Ese abandono de la pareja, de la relación, hace que ella entre en una fase crítica en ese momento. Fíjense que Venus en el mapa gestacional está en la casa 12. Vemos aquí, encontramos a Venus en la casa 12. Y es un Venus que, por ejemplo, está en un signo Géminis, está en un signo dual, en un signo de división, y aparece ya una especie como de desconexión. Dice la madre, me contaba la madre, que en ese momento ella realmente también se desconecta de la criatura en referencia a la parte psicológica. O sea, es como que se enfoca en el problema, en el dolor de la separación, y es como si la criatura no está, incluso llegó a sentirse culpable de haber salido embarazada, de estar embarazada, porque supuestamente esa era la causa de la separación. Entonces, claro, fíjense cómo se manifiesta en este niño ese movimiento, esa información de ese Venus en la 12, y de lo que también va a comprometer lo que representa la información de ese sol de concepción. El sol de concepción, estando en Leo, tiene que ver con la información del padre. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué es lo que qué pasa con papá, ¿no? ¿Qué reproduce papá? ¿Qué refleja papá? ¿Cómo impacta en la vida psíquica de este niño el padre? Y pues con eclipse encima, porque es que ahí está el nodo sur, el nodo norte está en Acuario en el grado cero. Entonces, sin duda, ese divorcio, esa separación en el sexto mes, pues se eclipsó el sol, se eclipsó la conciencia, despertar la percepción consciente eh, desde allí, ¿no? Así es. Y vamos a otro caso. Este es un caso de bipolaridad, pero este caso al principio tuvo dificultades, o sea, hubo dificultades de realmente dar con con un informe, con un cuadro psicológico y psiquiátrico, sobre todo, preciso. Había mucha confusión en este caso, ¿no? Eh, Esta persona, fíjense su carta natal, vemos toda la orientación del mapa, vemos dónde estaba la luna en el momento del nacimiento, en el signo Tauro, en la casa 12, tema importante allí ya con lo que hubo, con el conflicto materno, que ya lo vamos a ver representado en la prenatal. Esa luna está sobre el horizonte, pero está ¿Cuánto? ¿en qué posición? Menguante. Decreciendo, menguante. Creciendo. Entonces está menguando y sobre el horizonte. Cuando es así, Casa 7. tiene que coincidir la luna con El descendente. el Descendente. descendente prenatal, o sea que en este caso sería, a ver, Tauro debería Sería ser el Tauro. descendente prenatal, por supuesto, y En Escorpio Escorpio. el ascendente prenatal. Y la luna debería encontrarse ¿en qué signo? En Sagitario, la luna prenatal. Entonces, cuando miramos su carta, pues efectivamente encontramos esa luna en Sagitario, la apreciamos aquí, esta es la carta prenatal, y tenemos un ascendente Escorpio y también un sol de concepción en Escorpio. Pero fíjense todo lo que está ocurriendo en la casa 12, ¿no? Lo que se está moviendo desde la casa 12. Aquí lo vamos a ver con mayor claridad. Fíjense esa casa 12. En esa casa 12 en realidad está Neptuno y está Júpiter. La madre sufre reiteradas crisis crisis nerviosas, pero crisis que después era como si estaba con lagunas, no se acordaba, eran como periodos de amnesia durante el embarazo, sobre todo en los primeros meses del embarazo. Crisis donde prácticamente también dicen que alucinaba, o sea, tenía episodios
de alucinaciones, la madre, cuando sale embarazada de la criatura. Fíjense la posición que juega este Neptuno en la casa 12. ¿Ven? Y vemos nuevamente un ascendente Escorpio, vemos la luna en Sagitario, vemos la luna cómo está en conexión con el descendente, ¿no?, de la carta natal, la luna que está a 6 grados 3 minutos, el descendente está ¿a cuánto? A 8 grados 27 minutos, y aquí vemos exactamente la posición de la luna natal a 19 grados de Tauro, haciendo conjunción exacta con el descendente prenatal a 19 grados. Vemos entonces la exactitud. Entonces, fíjense todo este escenario, a diferencia de lo que nos muestra la carta, ¿no? Y además quería agregar algo, ¿no? Quería agregar algo importante. Era que bajo los estudios clínicos, los casos de bipolaridad están muy representados o muy repetidos con ascendentes escorpios prenatales. Los casos de bipolaridad. Ya los casos, por ejemplo, de esquizofrenia, han habido muchas representaciones o aparecen más frecuentemente picos que tienen que ver con Urano, y Urano en el ascendente del prenatal. ¿Entiendes? Más, los casos de esquizofrenia o casos esquizoides son más de carácter uraniano, mientras que los casos bipolares representan o tienen que ver más con efectos o factores plutonianos o escorpianos, claro, en este caso. Y fíjate que pues, la bipolaridad pues, no es simplemente no definirse en una situación, sino que cuando ya hablamos de un diagnóstico psiquiátrico estamos hablando de algo que es totalmente disfuncional en mi vida, de mis estados de ánimo, cómo suben o cómo bajan de una manera extrema, a polo, ¿sí? Y en este caso, fíjate cómo en prenatal está la luna en Sagitario, que es un signo mutable, y el sol en natal, en Virgo, que es otro signo mutable, con Sí, una conjunción, Sol-Plutón, más exacta en entre el prenatal y el natal, el Sol ahí en todo ese punto, ¿sí? Generando la obsesión por la necesidad de los dos mundos mutables, Virgo, movimiento entre individualidad o fusión, entre exaltación emocional y depresión, digamos, hay esos saltos tan poderosos con ese Plutón allí en el medio cielo de la prenatal, ¿no? Claro, y tenemos que también agregar el cuadro, o sea, el historial depresivo de la madre. Por eso cuando mencionaba esa luna en la carta natal en la casa 12, ¿no? Y luego la presencia de Neptuno en la 12 del prenatal, van identificando también cómo han existido historiales, habían episodios depresivos y también episodios que apuntaban a un cuadro prepsicótico de la madre. Bueno, y Una es que cosa, Enzo, con Sol, Sí, Júpiter, Neptuno, ¿no? Que no es cualquier cosa esa sí, ampliación. independiente del diagnóstico que pueda tener la persona, porque en muchos casos no hay diagnóstico, correcto. simplemente hay un comportamiento humano. Lo que capto, escuchándote, lo que entiendo, es que esta carta prenatal es una primera fundación. De hecho, es cuando Mm. el ser toma la decisión de que se produzca una fecundación y de organizar, de armar un cuerpo dentro del vientre de la madre, pero trae un programa. Entonces, a ver, se me viene una imagen. A mí me funciona la mente así por imágenes. Ujú. Es como las bases de un edificio, que tú las ves, no ves las bases del edificio, pero lo sostiene, o las raíces del árbol. Tú no ves las raíces, pero sostiene y tiene que ver con todo el desarrollo posterior de ese árbol, pero ese árbol tiene unas Totalmente. raíces. Entonces, en Cacto, tú me corregirás porque tú eres el que has observado este tipo de eventos y le has trabajado mucho. Por ejemplo, ese sol allá en 12
de alguna manera es un comportamiento que está velado, oculto debajo del sol que está en casa 10, como una especie de personalidad sombra, de alguna manera que puede empezar a dar claridad sobre ciertos comportamientos que la misma persona no ve o no son tan fácilmente explicables. ¿O cómo lo notas tú? Más allá del Claro, tema de pronóstico, de diagnósticos sí. que den los psiquiatras. Fíjate que el sol, realmente el sol natal está en la tercera, Ok, en en la la casa tercera. 3, ¿no? Que es mucho más, todavía mucho más fuerte porque estamos hablando de un área de procesos mentales, Martín, ¿ves? Entonces, es como tú decías, lo que se sostiene detrás de este sol de nacimiento es un sol escorpión. Ese sol Virgo que intenta ser controlador de todos los procesos mentales en esta persona, termina por disociarlo o termina presentando esa disociación cuando expone, cuando llega a ese punto en donde pierde el centro y lo que hace es, la mente se divide, la mente se divide, se va hacia distintos polos. También hay algo interesante que observar, y era un comentario que es importante narrar de esta historia, ¿no? En la historia familiar de esta persona han habido muchos conflictos de polarización de hombres y mujeres. O sea, las mujeres siempre han visto a los hombres como insuficientes, han visto a los hombres como que son poco dadores. Fíjense que hay una oposición interesante de Venus y Marte, pero en el prenatal. Fíjense que la posición de Venus está en Escorpión y la posición de Marte está en Tauro. En la carta natal, Venus y Marte, a ver, aquí ya hay para mí no hay una conjunción, ya está como muy abierto, están muy, muy lejanos, hay 10 grados de separación, para mí ya es mucho, ¿no? Pero este contacto aquí no nos dice gran cosa, como si nos los puede indicar el contacto que tiene, la oposición que tiene Venus-Marte, que sistémicamente hablando son confrontaciones entre historias de mujeres y hombres, entre lo que representa para las mujeres o lo que ha representado para el sistema, la forma en cómo las mujeres miraban a los hombres. Entonces aquí también vemos nuevamente un caso de polarización, ¿ven? De lo que puede ofrecernos como teoría, ¿eh? Como teoría, como concepto sistémico, el por qué se puede producir también una elección. Cuando hablo de una elección es que la persona desarrolle, mm, sea por factores ya personales en donde intervienen otros elementos orgánicos, pero ya había una predeterminación a que pudiera convertirse en un caso de bipolaridad porque hay una división donde la persona no sabe hacia qué extremo ubicarse, a quién ser leal. ¿Soy leal a las mujeres o soy leal a los hombres? ¿Soy leal a papá o soy leal a mamá? Entonces eso ya puede crear un conflicto dentro de lo que es la psique personal, ¿no? Hablando ya aquí del rasgo humano, Martín, sin caernos en el punto del diagnóstico, porque fíjate que al principio les costó mucho identificar un diagnóstico. Incluso hubo un momento donde había una especie de leyenda que decía trastorno diagnóstico, algo como trastorno no reconocido, o sea, trastorno diferencial no reconocido. O sea, al O sea, principio. no O saben. sea, porque había al principio, luego sí fueron como que complementando los rasgos, viendo las repeticiones, viendo si un medicamento funcionaba o no, y allí fueron entonces dando con el orden del conflicto, ¿no? Pero es explorar lo que venía detrás, como tal Mm. cual lo has dicho, detrás del mapa. Entonces a esto yo le agrego un poco esos códigos de la psique parental, porque aquí estamos hablando de esas partes psíquicas, y es un poco para que las personas se lleven también un mayor conocimiento de qué ocurre con el sol de concepción y algo que pueden explorar rápidamente, saber dónde estaba mi sol
de concepción. ¿Qué pasa cuando tengo un sol Aries de concepción? ¿Qué pasa cuando tenemos un sol Tauro de concepción? Yo hice una breve síntesis y puse el sol Aries de concepción, que su proyecto sentido tiene que ver con la competencia. Los deseos inconscientes son las luchas para llegar primero y tener éxito. Y el sentido que la persona puede desarrollar desde ese sol Aries de concepción, que no ve, porque recordemos que tiene un sol natal y con lo que está conectado es con ese sol natal, es yo soy competente y debo mostrar mi espíritu guerrero para defenderlos. Ese sería un sentido de una persona que tiene un sol Aries de concepción. Mientras alguien que tiene un sol Tauro de concepción, el proyecto sentido va a estar conectado con los valores materiales del sistema familiar de uno de los padres o de ambos. El deseo inconsciente de uno de ellos sería tú nos darás lo que nos falta, ¿ves? Una demanda de un sol Tauro de concepción, y el sentido que la persona pudiera desarrollar y enviar a su sol de nacimiento es yo me ocupo de sostener materialmente a los demás, así tengo mi propio valor. ¿Entienden? Partiendo de ese sol Tauro de concepción. Cuando vemos a Géminis, el proyecto sentido de Géminis es decir las palabras. ¿Cuál era el deseo inconsciente de uno de los padres? Entendimiento a través del hijo, ¿no? Puente de comunicación. ¿Cuál es el sentido que la persona que tiene un sol Géminis de concepción pudiera desarrollar o pudiera traer? Pues yo debo unir lo que está dividido, lo que no se entiende, dualidad del yo que puede crear conflicto. Así se interpretaría un sol Géminis de concepción. Ahora, un sol Cáncer de concepción, el proyecto sentido, está conectado con una emocionalidad, con la tristeza del clan. Si existió un duelo, un luto previo al nacimiento o en el momento en que se estaba dando el periodo gestacional, pues es como si la persona hereda esa tristeza del clan, y el deseo inconsciente, sobre todo de la madre, puede ser protégeme de un duelo que bloquea mis sentimientos. Y el sentido de la persona sería desarrollarse a través de hacerse cargo de lo que sienten los demás y me olvido de mis propias emociones. Entonces ahí se está produciendo un bloqueo de su propio sentir, porque tengo que sentir por los otros. Así como sentía por mi madre, así también me toca sentir por otros, por los demás. El sol de concepción Leo lo vemos conectado con un proyecto sentido del emperador o de la emperatriz, ¿no? También pudiera ser. Ese deseo inconsciente es la luz de la familia, la llegada de alguien especial. Estamos esperando a alguien especial, estamos esperando a alguien que nos devuelva la luz o sea, el sol tal cual de la familia, del sistema. ¿Y cuál es el sentido entonces que hereda la persona? Pues yo me opongo a recibir órdenes, yo desafío las normas y soy el que manda. Desde ese sol Leo. Ahora, el sol Virgo de concepción es un proyecto sentido de controlar y ordenar, y hay un deseo inconsciente de ayúdame a tener el control de mi vida. O sea, ¿qué padre o qué madre le dio ese cargo, ¿no? Le envía ese mensaje camuflajeado a esa criatura de que tú me vas a ayudar a recuperar el control. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene esa criatura con ese sol Virgo de concepción? Pues responsabilizarse del orden en las tareas donde se presta servicio. Un sol Libra de concepción, ¿qué puede decirnos? ¿Qué nos puede proyectar? Pues a través de ese proyecto sentido, relaciones dependencias o dependencias a través de relaciones. El deseo inconsciente, el nacimiento de esta criatura representa la unión de la relación por siempre, como que vamos a tener un hijo que nos va a ayudar a consolidar o a estar unidos por el resto de la vida. Y el sentido de la criatura, ¿cuál va a ser cuando nazca? Pues para lograr una unión de pareja, debo renunciar a mi individuación. Dependo de lo que los demás decidan. Ese sol Escorpio, como vimos en el ejemplo de la bipolaridad, fíjense el proyecto sentido, deseado o no deseado. El hijo, la criatura deseada o no deseada, que ahí también hay un punto que compromete a la madre, aunque la madre después dice que no fue así.
pero al principio había un no deseo por ese embarazo, por esa criatura. Entonces el deseo inconsciente no es el mejor momento para venir. Y esto va a significar un drama para nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido de la persona? ¿Qué sentido puede tener esa persona a través de ese sol de concepción Escorpio? Pues lucho por mi existencia, escucho el deseo de los demás y me olvido como individuo. Fíjate cómo también allí, Martín, podemos volver a ver una polarización, ¿no? Una bipolaridad sin tener que ser un diagnóstico, pero fíjate cómo la persona se polariza, ¿no? Me olvido de mi individuación y escucho el deseo de los demás. O tengo que luchar por mi existencia para no morir en el intento. ¿Ves? O sea, son como puntos de extremo sentido que lleva ese sol Escorpio. Luego, el sol Sagitario de Concepción, que es el de Juan Carlos, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, ¿cómo te resuena que el proyecto sentido de uno de los padres, o que viene también del sistema familiar, eran sobre los estudios imposibles, aquellos estudios que no se pudieron alcanzar o que no se pudieron conseguir o que simplemente se idealizaron? Entonces, claro, el deseo inconsciente, ¿cuál es? Alcanzar lo que jamás pude estudiar y conocer. Entonces, que sea mi hijo que alcance o que estudie aquello que yo no pude conocer o con lo que no he podido conectar. ¿Y cuál sería el sentido de alguien como en el caso de Juan Carlos, que es un sol Sagitario de Concepción? Pues soy fiel a buscar más de lo que puedo saber y aprender y tiendo a no tener satisfacción porque siempre algo me falta. ¿Cómo te resuena eso a ti? No, pues totalmente. Además, la generación, mi papá le llevaba casi que 30 años a mi mamá y mi mamá con la frustración de no haber estudiado o no haber generado unos estudios superiores. Mi papá también generando, al ser el hijo menor de toda esa gran familia, usted es el último esfuerzo, con usted es que sí se va a sacar adelante todo esto y bueno. Claro. Entonces, fíjate cómo se da una responsabilidad grande, ¿no? O sea, como que el que viene a representar una grandeza, ¿no? A través de ese sol Sagitario de Concepción. Ahora, con el sol Capricornio de Concepción, los proyectos sentidos resuenan mucho con el bastón de vejez. Ese famoso proyecto del bastón de vejez, que el deseo inconsciente de uno de los padres es: ayúdame, asísteme para cuando seamos viejos o para cuando yo envejezca. ¿Mm? ¿Y cuál es el sentido de una persona que trae ese sol Capricornio eh, oculto, ¿no? En ese mapa prenatal? Pues mi deber es quedarme con ellos hasta el final, incluso antes de mi propia familia. O sea, yo antes de crear mi propia familia, primero me tengo que hacer cargo de ustedes. Y eso puede incluso comprometer en que no forme nunca mi propia familia. ¿Eh? Y finalmente, para ya culminar, el sol Acuario de Concepción nos va a hablar de un proyecto y sentido, sorpresa, esos embarazos que llegan por una situación que sorprende a la pareja o que está fuera de lugar, y el deseo inconsciente es: no te esperaba aún, pero también puede significar una nueva oportunidad de vida, ¿no? O sea, está como que él no te esperaba, pero bueno, a ver qué nos trae esto, ¿no? O qué puede significar para nosotros, qué quiere decir. Y el sentido de una persona que tiene un sol Acuario de Concepción es: tengo que descubrir mi propia persona. Lo puedo hacer diferente de mis padres también. Entonces, y finalmente el sol Piscis de Concepción de Martín, el proyecto sentido del alivio, el que viene a aliviar, el que viene así como que a acariciar esa parte dolida, esa parte que tiene miedo, esa parte que está angustiada, ¿no? Y el deseo inconsciente es: ayúdame a vivir mejor. Fíjate la frase, Martín, ¿no? A nivel inconsciente, ayúdame a vivir mejor. ¿Y cuál es el sentido que proyecta una persona con un sol Piscis de Concepción? Pues me olvido de mí como persona para fundirme en ti o para fundirme en los demás. Entonces, cuando yo soy consciente, cuando yo despierto de esta ilusión o cuando salgo de este programa, es cuando yo me comienzo entonces a hacer cargo de mí. Yo sé que para ti ha sido una tarea, Martín, importante, porque tú también eres un ascendente Piscis natal.
Entonces como que te exige el doble o te Sí, has eso ha exigido sido el un tema doble. de tenerlo muy claro, pero tiene mucho sentido lo que estás planteando, Enzo. Y qué bueno saberlo, reconocerlo como algo que está en el fondo, porque el propósito de los padres no necesariamente es el del ser. Sin embargo, el ser Correcto. utiliza esas circunstancias como campo de desarrollo para reconocerse. Y hay otra cosa, Enzo, y es que en el proceso de gestación, durante el tiempo que dura la gestación, 9 meses, 7 meses, 8 meses, todas las impresiones que hay en el medio, el bebé también las vive. Y todo lo que la madre siente o el entorno vive, en ese mismo momento se está creando el cuerpo del bebé, se está desarrollando y queda en la memoria celular como una serie de condiciones o mandatos que luego necesitamos aclarar o reconocer para trascenderlos. Hay Totalmente. otra cosa que veo acá, si no hay hora de nacimiento, veo que no, porque se toma el ascendente y la posición de la luna, ¿no? Entonces, Claro. o si la hora de nacimiento es errada, también tiene que averiguarse o buscar las correcciones de hora apropiadas para Sí, hacer este proceso. pero tú sabes que yo he hecho muchas correcciones de cartas por este método y ha sido, los resultados han sido muy buenos, muy efectivos, las correcciones de horas a través de este método, sobre todo cuando hay hora, pero hay una hora incierta. Me refiero, hay una hora, hay un horario de, una diferencia de error de 1 o 2 horas, ¿no? La persona dice, mira, entre las 10 y las 12. Entonces, cuando tú comienzas a hacer las correcciones con este método, te lleva a precisar, claro, porque vas encontrando en qué posición estaba la luna coincidiendo con ese grado del ascendente natal, ¿no? De ese ascendente natal corregido. Entonces, cuando te coincide exactamente con esa luna prenatal, en esos horarios que te está marcando la persona como posibles, allí te va dando como un acercamiento bastante preciso del tiempo para poder tomar o poder por lo menos tener una visión de un mapa más acertado, ¿no? De un plano más acertado. Qué buena exposición, Enzo. Mucho para abordar. ¿Algún software que haga este proceso o son cálculos más bien visibles Mira, simplemente por la luna, la posición y a demás? ver, para una persona que no tiene software, yo lo que le recomiendo es tomar las efemérides, ¿no? Irnos a nuestro libro de Petete, ¿no? Al libro efeméride de Petete, el gran libraco que siempre utilizamos anteriormente, y primero hacer esto, ¿no? Hacer lo que pasa es que tiene que comprender las rutinas, los enunciados de Hermes, saber qué pasa, o sea, cuándo se resta, cuándo se suman días, cuándo se restan días, y eso se enmarca en los enunciados, ¿no? Son 4 órdenes. Un primer orden, segundo orden. Yo presenté aquí los 4 órdenes, en diferencia cómo está la luna sobre el horizonte, bajo el horizonte, en luz creciente y en luz decreciente. Ahora, ¿cómo llegar entonces sin software? Pues yo calculo, si yo por ejemplo nací el 24 de octubre, pues entonces tengo que primero ver un punto medio de mi posible gestación, que sería el 24 de enero del Tres mismo año, meses, tres sería, meses claro, más adelante. 3 meses más Ujú. adelante, ¿no? 24 de enero, porque el 24 de enero al 24 de octubre se supone que tengo mis 9 meses, ¿no? Pero entonces cuando yo me voy a las efemérides del mismo año de mi nacimiento, porque coincide con mi mismo año de nacimiento, y veo el 24 de enero, tengo que saber dónde estaba la luna más próxima al punto, según el enunciado, que da en correlación a la conjunción con el ascendente natal o con el descendente natal. Ahí vamos a encontrar esa luna en las efemérides. Y eso ya nos puede precisar o ir indicando en cómo estaban las posiciones de los planetas y levantar un mapa. Ahora, como software, que sería lo más sencillo, para que las personas no se compliquen tanto, yo recomiendo el Meridian, el Gold Meridian, que tiene en el área de rectificación estas maravillosas herramientas, y no solamente la rutina de Hermes, también podemos utilizar la concepción de Bailey,
que es un método similar que también ayuda a corregir, ayuda a calcular lo que son mapas prenatales, y hay también otros modelos, o sea, hay 3 modelos, aparte de la rutina de Hermes. Yo por práctica me encuentro más cómodo con la rutina de Hermes. Fíjate que para hacer un poco de síntesis y de darle utilidad a los conceptos que nos diste por cada casa, fíjate que no necesariamente tenemos que hacer todos estos cálculos, algo muy sencillo. Yo nací en septiembre 3, cuento 3 meses hacia adelante y por supuesto 3 meses sería Sagitario. Entonces, con la información que tú diste, ¿dónde estaba Claro. mi sol prenatal? En Sagitario, digamos, así a grosso modo. Yo sé que eso... A grosso modo, por ejemplo, Sí. el sol de concepción es mucho más fácil conseguirlo. Claro que sí. Tal cual lo que tú has dicho, esa simple fórmula nos puede dar una orientación del sol de concepción. Así que, por Que supuesto, fue, que eso fue, sin que duda nos fue la ayuda. información que diste acá en las Sí, diapositivas tan hermosa, que nos puede ayudar mucho. Entonces, simplemente miremos 3 meses, que estamos preciso en el cambio de signo. Pues mira los 2 signos a ver cómo te sientes más identificado con ellos. Claro. correcto, así es. Pues Enzo, Bueno, muchas Enzo, gracias, hermano, porque buenísimo. esto ayuda de manera un impresionante, placer. sobre todo que hoy la humanidad está trabajando mucho esos temas del el tema prenatal. La misma psicología ha ido hacia las regresiones, a aceptar. Groff, por ejemplo, habla del mapa no cartografiado de la conciencia y le da una Correcto, importancia fundamental a todo lo que pasa en el vientre de la madre y el canal de parto. completamente. Entonces, esta es otra forma de poder acceder a esa parte que no tenemos clara, pero que es el fundamento de lo que hoy vivimos. Muchas gracias por la exposición, Enzo. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, y bueno, un placer enorme, y aportar con esta noble contribución astrológica para lo que nos puede ayudar y lo que también puede significar para las personas que se dedican a la astrología terapéutica, a seguir profundizando y tener herramientas que les permitan también conocer y dar una visión como más amplia, ¿no? Sobre los asuntos que están allí escondidos, que están camuflajeados, que están tapados en la misma carta natal. Y que esos asuntos tapados son los que nos hacen repetir de una manera absurda los errores, porque hasta que no encontremos una forma creativa de solucionar una disparidad en nuestra vida, vamos a seguirlo repitiendo, ¿sí? Entonces, fíjate, esta mañana arrancamos el congreso con Alejandro Lodi. Les contaba cómo la película de esta Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota, donde se repite y se Sí, repite la situación, que este congreso, justo antes del inicio de la primavera, que es mañana, que inicia con el grado 0 de Aries, en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur, pues es una invitación a que con todos estos conceptos empecemos a cuestionarnos de muchas formas todas esas creencias, todas esas repeticiones que estamos haciendo de una manera muy inconsciente para salirnos de ese día de la marmota, para encontrar realmente el amor que nos hace ser tolerantes con las diferencias, para entender que todos somos distintos y que la misma genética utiliza la diferencia para evolucionar, y que gracias a las diferencias es que el ser humano eh, crece en sabiduría y en situación. Entonces, un poco este regalo que nos hacemos todos los astrólogos y todas las personas interesadas en el tema de estos 2 días de ponencias, lo que buscan es eso, ¿no? Como un despertar, ayudar a salirnos de esa repetición inconsciente y bárbara. así es. Bueno, Sí, muchas por eso, y gracias. Muchas gracias. por eso decía al principio de la ponencia, mi honra, mi agradecimiento a ustedes dos y mi admiración, de verdad, por esa gran contribución con la astrología y con todas las personas que son estudiosas y apasionadas de la misma. Muchísimas gracias. A ti, Mi bueno, mañana hermano, nos vemos, un misma abrazo. hora, 8 de la mañana hora Colombia, 10 de la mañana hora Argentina, Chile, 7 de la mañana hora México y 14 horas hora España. España. Y mañana las exposiciones de Úrsula Cosmic, la primera de la mañana. Muchas gracias.